Bienvenidos al Post-World Podcast grabado en los estudios Bunker de Karl Marx Studios en algún lugar perdido de Berlín. Yo soy Pablo de Negri, su anfitrión, y nuestro invitado de hoy es Pedro Perelman, que es artista visual, diseñador, muralista y productor de música electrónica, entre otras cosas. Pedro, gracias por venir. Gracias por invitarme, un placer. Nosotros nos conocemos un tiempo, pero quería ver para vos dónde empieza tu aventura de alguna manera. Es cierto que nos conocemos hace un buen tiempo, así que está bueno porque conoces un poco de tipo zoom out. Pero tu historia, digamos, empieza antes de que yo te conozca. Sí. Mirá, creo que por el lado, en realidad ambos lados, artístico, plástico, digamos, y musical, arrancó cuando yo estaba más o menos en la secundaria. Respecto de lo musical, más vinculado al rock. Vengo como de tocar rock y tener bandas y tocar la guitarra y ser como un adolescente de los 90. Eso me olvidó siempre que hacía enfurecido rock. por la guitarra. Y desde el punto de vista plástico, siempre desde niño, dibujando y pintando. Era eso que estaban todo el tiempo haciendo dibujitos de Transformers. Transformers principalmente. Siempre tuve ahí como una atracción por los robots y los personajes robóticos y demás, que luego también se vería bastante ahí explorado como hay como algo de pre-diseño industrial ahí. Total. Y bueno, eso, creo que luego con la aparición de los medios tecnológicos, es decir, digámosle computadora de hogar en ese momento, no computadoras preparadas para trabajar como tipo Power Tools como hay ahora, sino computadoras mucho más hogareñas, acercarme y fui abandonando un poco la instrumentación, la guitarra, las bandas y demás, y como fines de los 90 me empecé a coquetear un poco con los softwares que en ese momento hasta eran demos, algunos tipo el Reverse o esas cosas, a la producción musical. Y lo mismo desde el lado estético, que un poco abandoné el dibujo y lo manual y lo analógico al empezar mi carrera como diseñador gráfico. Entonces digamos que la aparición de la tecnología fue un gran quiebre en mi vida, y soy de una generación a la que le apareció medio un poco a los 20 años, 22 años, un celular. Entiendo. Entonces... Vos sos argentino, no lo dije antes. Soy argentino. Porteño, de Buenos Aires. Uh-huh. Y es verdad que en los 80, 90, obviamente es una cuestión de clase, igual que lo fue 100 años antes tener una radio o una televisión en la casa. Para ciertas generaciones, cierta clase cultural, fue en esa época poder tener una computadora. Totalmente, era un privilegio. Sí, me gustaría ir un poquito más atrás. Antes de llegar a tener la computadora, ¿con qué juego te jugabas? ¿Hay como algún... algo que... Tuve una época de Nintendo, que no la tenía, claro. Yo no la tenía, la Nintendo creo que era 64. Bueno, a ver, tuve Commodore 64, o sea, estamos hablando de otras tecnologías. Sí. Soy de monitor ámbar. Claro, digamos, me encanta. Prince of Persia. Super Cyberpunk. Total. Y bueno, incluso nuestros primeros live sets con mi primer proyecto como de música electrónica, llevábamos monitores de tubo a tocar. O sea, el live set era 2, 3, 4, casi tenía 4 CPUs, 2 para visuales, 2 para música, y monitores de tubo. ¿Eso en qué año? 2001. Con Fase. Con Fase, claro. Fase es el colectivo que arrancó en el 2000. En el 2000. Que viene, está como de alguna manera hecho en el laboratorio de la Universidad de Diseño de Buenos Aires. Absolutamente. Ustedes tenían ahí, hacían varias cosas con el apoyo de la universidad. Había una revista en mi casa que la tenía mi hermano hace 1.000.000 de años, de las primeras creo, que era de fines de los 90, si no me equivoco, o principios del 2000. Principios del 2000. Claro, digamos que la UBA / la FADU, o sea, para el que no sabe, la Universidad de Diseño, Arquitectura, Imagen y Sonido y demás,
era como nuestro playground, digamos, y como vos dijiste, nuestro laboratorio, ahí experimentábamos como a esa escala lo que... más desde el punto de vista estético, visual, ¿Y cómo conceptual. lograste inmiscuirte? Porque terminaste siendo docente en la misma facultad. Mirá, creo que tiene que ver con, siempre lo digo y siempre soy un agradecido de lo que tiene que ver con encontrarse con la gente indicada en el momento indicado. Y tuve la suerte de ser de ese colectivo, de Colectivo Fase, que es algo que a mí me marcó y me abrió y me cambió la perspectiva de lo que yo creía que iba a ser, porque yo me anoté en la carrera de diseño gráfico obviamente con la afinidad de lo visual, pero yo venía más desde un lado, te diría, un poco más artístico, de pintar, dibujar y demás, y esto tenía como un objetivo comunicacional y por otro lado... y en ese momento se estaba formando Fase, alrededor del 2000, cuando yo empecé la carrera y tuve la suerte de tener como docentes personas muy grosas que se transformaron en mis amigos y que se han transformado en mis socios y hermanos también de la vida, ¿no? Y de aventuras y de carrera, por así decirlo. Así fue como entré a ese ámbito, siendo un poco más chico, yo como alumno y los chicos como docentes, y bueno, me apadrinaron de alguna manera, me pusieron bajo su ala y ahí entré a este universo que en ese momento era Fase, digamos. Eso a veces el ámbito universitario es una de las mejores cosas que te puede dar, es eso, lo que vos decís, ponerte en contacto con la persona indicada. Si es un profesor que además tiene ya un pie en cierto circuito, eso siempre significa como un gran paso adelante, porque pasás a poder hacer cosas, decidir cosas e impulsar cosas ya desde temprano, y te pone en un lugar más como de creador de alguna manera. Total. Pero vos en el secundario hiciste algún tipo de especialidad. No, yo tuve mucha suerte, fui a un muy buen colegio, es un colegio italiano en Buenos Aires que se llama Cristoforo Colombo. ¿Tenías italiano? Sí, claro, sí. Soy ciudadano italiano también, y tengo educación italiana, digamos, de alguna manera. Fui desde lo que se llama la escuela elementaria, o sea, desde jardín hasta que terminé. O sea... ¿No saliste del secundario sabiendo que ibas a hacer algo técnico o sabías lo que querías hacer? Creo que lo definí en el último año, cuando se acercaba la verdadera responsabilidad y el compromiso de encarar algo como que con mucha proyección en el tiempo. Creo que un montón de cosas que pensé en el camino las abandoné. Fui más realista y dije, no, esto en realidad no lo podría hacer. Como música. Que después lo retomaste. No, como música no, música siempre. Pero mi vieja, a quien yo súper admiraba y la tenía ahí, qué sé yo, era médica, ¿viste? Y yo pensaba que iba a ser, por algún motivo pensaba que iba a ser médico. Y mi viejo era como el bohemio, artista, escritor, actor y demás. Yo creo que genéticamente en realidad recibí mucho más de ahí, pero había algo de la disciplina y la constancia, ¿viste? Que había visto en mi casa con mi vieja que me hacía pensar que iba a ir por ese lado. Obviamente después me di cuenta que era una persona absolutamente impresionable, de un montón de cosas como para ser médico. ¿Pensaste en ser médico? Sí, en un momento sí. Wow. Pero bueno, no, evidentemente fue como quizás algún golpe que me di jugando y una mala idea temporal. Pero no, en quinto año, digamos, ya fui enfilando para el lado del diseño y lo visual y comunicación, digamos, y la música. Pero bueno, tuviste la posibilidad de mantener siempre de alguna manera esas actividades múltiples o intereses múltiples. Y temprano también en tu vida universitaria pudiste encontrar formas de articularlo, digamos. Eso me parece muy... digamos, tiene su valor. Y yo me acuerdo, Fase fue en el 2000 que lo fundaron, yo no sé si en el 2001, yo no los conocía todavía. Fue una muestra, una entrega de premios en la Galería Ruth Ben-Sakar. De nuestros amigos de Doma. Sí, que Doma, que era otro colectivo, que obviamente era... En ciertos aspectos, yo no sé cómo estaban relacionados, si ya se conocían o no. Era nuestro colectivo hermano. Okay.
Éramos Que Doma era el los colectivo de diseño que en ese momento. se había popularizado en los últimos años, entre otras cosas, por un canal de televisión que... Locomotion. Claro, Locomotion. Claro, lo que vos decís creo que fue Proyecto 01 de los chicos que ganaron y hicieron una expo en la galería de Orly, la galería Ruth Ben-Sakar. Era ese que y era como nosotros hicimos un live set. El mundo es miniatura, digamos. Exacto, con unos domos. Mundo Ronnie, creo, ¿no? También estaba, no creo que si sí. Era ese. Bueno, y cuestión que estaban ustedes tocando con computadoras, lo cual, o sea, Fase, ustedes estaban tocando en la muestra de Ruth Ben-Sakar, donde había ganado Doma el premio. O sea, estaba lleno de muñequitos y en cápsulas y micromundos y como lecturas un poco sardónicas de la sociedad. Total. Y estaban ustedes tocando, y además a la vez muy moderno todo. Era como, estaba muy en esa relación con el diseño, para mí es un síntoma de lo que cómo se veía lo nuevo en ese momento también. Total. Y ustedes estaban tocando con compus, lo cual a mí allá me interesaba. Y me llamó mucho la atención. Estaba tocando con Reason, si no me equivoco. Creo que hasta 2004 o 2005 tocábamos con Reason. Que era como una especie de Boeing 747 en picada todo el tiempo que vos estabas como intentando... y entendés que... Mezclando proyectos de Reason. Mezclábamos proyectos de Reason sin internal clock ni nada de eso, a pelo, digamos. Claro. Sí. Headphone y Spacebar, así. Sí, Seth, divertido. Sebastián Galante era conocido por hacer eso también con computadora de desktop. ¿Y cómo fue el proceso entre llegar a la Universidad de Diseño y terminar involucrado en esta cosa más multidisciplinar de alguna manera? Mirá, fue un largo viaje, que ya son casi 22 años de todo eso, desde el 2000. Sí. De nuestro primer show y las primeras instalaciones y performance que hacíamos con Fase. Fase era un colectivo de 4 amigos, hermanos, que con una cuota importante de hipismo, que con muchas posibilidades en ese momento. Fueron años muy, muy lindos creativamente, como te decía antes, a partir de herramientas, ¿no? Descubrir la animación, motion graphics, hacer que eso que nosotros creábamos y era absolutamente estático pudiera moverse e interactuar y desarrollarse en una línea de tiempo. Es esa época. Creo que hubo como una gran vuelta y una cosa circular muy orgánica y que llevó muchos años. Por muchos años Fase fue un estudio de motion graphics argentino, al que se recurría por lo que hacíamos y había cierta cosa como de vanguardia estética que buscábamos junto con otros colectivos y estudios, que no éramos muchos en ese momento. Luego toda esta cuestión que tenía una aplicación bastante comercial, digamos que también nos fue cansando porque era como una cosa de mucha energía, muy creativa, pero muy efímera al final. Y en el fondo todos teníamos un anhelo de este mismo desarrollo, pero para nosotros mismos, como más artístico. De productora, decís. Claro, nosotros tuvimos muchos años haciendo cosas para tipo branding y motion graphics súper copados, nos dejaban hacer lo que queríamos, hacíamos lo que queríamos, fueron años muy divertidos, pero bueno, tarde o temprano nos hartamos de eso y dijimos, che, todo esto hagámoslo para nosotros. O sea, creemos algo que sea mucho más con una identidad propia. Así que creo que fue como un gran círculo. Entonces hoy por hoy, de los 10 años que me dediqué o algo así a la animación, hoy por hoy, viste, la vuelco a lo que es Kermés, que es nuestro proyecto con Wurtz de música, y vuelco ese conocimiento y esas herramientas siempre a cosas como más creativas, sin buscar sin clientes de por medio y demás. Idem, lo que fue el diseño, lo fui llevando, obviamente, a mi lado más natural, que era pintar y hacerme cargo de que quería ser un artista. Sí.
Pero claro, eso me resulta muy sintomático porque hubo un cambio también en cómo se veía al diseñador gráfico, una transformación en cómo se veía al diseñador gráfico como práctica desde esos 22 años atrás hasta hoy. Yo me acuerdo que, por ejemplo, en relación con el mundo del arte, había un gran prejuicio. Mío propio también. Una especie de grieta. Los que no veníamos, una grieta grande, sí. Los que no veníamos del diseño, pasaba tanto con... pasaba también con las visuales en clubs. Y, los que no veníamos del diseño, veníamos más de lo experimental. El video experimental nos parecía muy del lenguaje publicitario, ¿entendés? Total. Y sin embargo, como todas las otras manifestaciones de la cultura, se terminó incorporando a composiciones interesantes de artistas, de cosas que tienen su valor y hasta el punto de que hoy en día me encanta todo lo que tiene que ver con toy cultura y cosas que tienen que ver con street art y demás. Yo creo que coincido 100% con lo que decís y creo que tiene que ver con que hace algunos años, quizás hace 10, quizás mucho más hace 20, estábamos creciendo y desarrollándonos en una sociedad que era mucho más de confrontación desde lo cultural. Los 90, que para mí, donde yo me super crié en los 90, que fue para mí la década culturalmente más perdida que yo viví, digamos, ¿no? Como más vacua. La americanización de la cultura. Totalmente, la pedorrización de la cultura, por decirlo de alguna manera, o la banalización. Había como tanto antagonismo, era tan tribal esa sociedad de los 90, ¿no? De que si te gustaba una cosa, estabas en las antípodas de si te gustaba esto, no te podía gustar esto, si andabas en skate, todo mal con el biker, si... ¿Me entendés? Yo andaba en patines, imagínate peor. Bueno, era el último de la escala. A vos te revoleaban de todo. Pero, en fin, digo, como que todo eso es algo que yo hoy celebro, que se han ido como limando esos bordes tan establecidos sin ningún sentido en realidad. Y bueno, claro, en ese momento, imagínate, para el mundo del arte, la entrada a este mundo digital, y era como, bueno, pero no son artistas, pero son artistas. Luego cuando nosotros empezamos con el street art, que hacíamos más como character design y demás, claro, te imaginás lo que éramos unos giles para el universo de graffiti. Y hoy por hoy todo eso convive de una manera súper orgánica y está todo bien, pero a 20 años atrás también era mucho más confrontativo. La distancia entre el graffiti y el diseño. De mi perspectiva se veía como algo más consonante. Bueno, porque vos lo veías como una manifestación más, pero desde el nicho del graffiti, que tiene una cultura propia muy, muy fuerte, claro, nosotros éramos, ¿qué están haciendo estos pibes? Claro. La verdad, y fue así, y bueno, entiendo. Cada uno tuvo que fabricarse ese espacio y también la sociedad evolucionar al punto de poder recibir con buena onda nuevos medios. Igual me parece súper cool y la verdad que me hubiera gustado más temprano haber pasado mis prejuicios y poder acceder a ciertas cosas, porque la verdad poder sustentarte produciendo con tu productora, por más que después decidas hacer algo propio, es súper canchero. Es decir... total, sí, total. Hay varios ejemplos de artistas y directores, de autores de cine súper... nadie le va a decir que hacen algo comercial y sin embargo supieron ganarse la vida, digamos, trabajando, produciendo cosas o obteniendo dinero de quizás instituciones que ellos mismos criticaban, ¿entendés? Totalmente. Sí, igual eso está bien. Hay cierta cosa como Robin Hoodesca que yo banco, digo, ¿no? De que si vos tenés un proyecto, sobre todo en ese momento, que era todo tan autogestivo de alguna manera. Entonces era como bastante heroico poder ir a robarle el botín a una gran empresa y que vos pudieras hacer algo y que la aparición de esa empresa tuviera un carácter más de mecenazgo que de sponsorship. Entiendo, es como cuando le vendes un cuadro al lobby de Volkswagen, no sé. Exacto. Sí,
O bueno, en ese momento que la meta para nosotros era editar una revista, que era Fase, porque así surgió Fase como un producto entre comillas, un proyecto editorial. Esa es una de las revistas que estaba en mi biblioteca. Claro, exacto. Sí. Y bueno, no sé, en un momento nosotros logramos el aval y el apoyo económico desde todo punto de vista de Adidas. Y fue como... Y nos sentíamos medio Robin Hood, ¿entendés? Porque estábamos haciendo lo que queríamos, nadie nos bajaba ninguna línea y nosotros le decíamos a ellos cómo los íbamos a mostrar. Entonces, esa cuestión, como te digo, de mecenazgo, entre comillas, era y hay algo empoderante también en tener la última palabra, en decidir dentro de... Pero también cuidando, porque obviamente no laburábamos con ninguna empresa que no nos gustara, qué sé yo. Digo, era como, che, Adidas... todo revienta, buenísimo. ¿Entendés? Bueno, ahí están las cosas, por más que no te gusten los 90, ahí están las cosas que, digo, la cultura es todo. Hablábamos con Godzilla, que es un rapero re famoso de acá, que tiene 20 años de carrera también, y se creó en los 90, y nada, le gustaban las mismas cosas que me gustaban a mí en los 90, la NBA, jugar al PlayStation, no sé, esa americanización de la cultura. Sí, pero que también también globalizó un poco, hace que tengamos cosas en común con gente de muchos lados del planeta, donde en esa época reinaba el mismo, digamos, americanismo. Y eso es parte nuestro también. Por eso nos gusta Adidas, por eso... Te voy a contar una anécdota que me parece que está buena y viene al caso. Nosotros en 2005 fue la primera vez que vinimos a Alemania. Y vinimos porque... ganamos como en una preselección de la Berlinale, del Berlinale Talent Campus, y vinimos en 2005 a mostrar nuestro laburo a la Casa de las Culturas del Mundo. Ese año nosotros habíamos sacado Fase Fútbol, que era esta revista que hacíamos temática, y es la que había bancado Adidas. Ese año, 2005, fuimos al Tágeles a conocer por primera vez, y conocimos gente ahí y les mostrábamos nuestra revista. Y nos pasó algo muy interesante, que fue que una de las personas que conocimos ahí empezó a ver el material y lo ojeaba y decía, está bueno, me gusta. Cuando apareció Adidas, cerró y nos la devolvió. Y tuvimos una discusión de 1 hora, por lo menos, con esta persona, donde nos decía, chicos, el material está buenísimo, pero Adidas no, nada que ver. A nosotros no nos va. Tágeles, ¿me entendés? Una cosa súper dogmática. Y nosotros con nuestra versión sudamericana, emergente, tercermundista de, hey, pero mira que nosotros nos esforzamos un montón y para nosotros es un guiño lograr que Adidas invierta en estos pibes que están haciendo algo de corazón, digamos. Entonces, se genera un debate. Verlo, sí. Claro, es muy fácil verlo también desde la comodidad del primer mundo. Sí. Y reyectar, ¿no?, ciertos Cuando apoyos. La verdad es que hay varios ejemplos en la historia del siglo XX donde la relación con la cultura de consumo, hablar de eso en el arte, usar eso en el arte o ser cómplice de la cultura de consumo en el arte es parte de la historia del arte, es parte de la cultura, sí, digamos. Si el arte es parte de la vida y todo está... la movida de los 60, 50, 60, los vestidos de Chanel, creo, con los... patrones de... ¿cómo se llama? el holandés. Mondrian, Piet Mondrian. Piet Mondrian, lo que pasa es que empezó haciendo pintura clásica y fue sintetizando el arbolito y llegó a ese coso, ¿no? Total. Pero, digo, vos hiciste camino opuesto, empezaste con los cuadraditos y llegaste a la pintura. Total. Pero esa relación conflictiva existe simplemente porque vivimos en un mundo capitalista. Con el hip hop pasa lo mismo. Hablábamos con Godzilla del origen del hip hop en New York y la relación con las marcas era porque justamente era el símbolo de ser parte de una cultura a la que no podrían ser parte de otra manera y a través del arte, claro, apropiárselo. Hay una complejidad ahí muy grande que no se ve cuando se tan simplemente, digamos, hay que adoptar un partido, como vos decís. Sí, total. ¿Y cuánto tiempo pasó entonces en que empezaste a estudiar diseño? ¿Ya estabas haciendo música, producción de la revista? ¿En cuánto tiempo se dio todo eso?
fundar Fase. Y Fase creo que porque se suena fundó como en que el fue todo 99. medio inmediato. Sí, fue todo muy rápido, que también todo muy vinculado, como te digo siempre, a la tecnología. Creo que en mi primero o segundo año de carrera tuve mi primer celular, claro, celular mega básico, en fin. La aparición del, no sé, Ableton, por ejemplo. Ableton 1, Ableton Live. Yo llegué al Ableton Live 4, gracias a nuestro gran genio capo, inspiración, gurú, todo, Jason Karich, señor replicante, que es Argentino también. argentino, uno de nuestros los DJs productores de los 90. totalmente, parte de Urban Groove, o sea, una leyenda viva y activa de toda la escena, que para nosotros fue clave. Vio algo en nosotros que imagínate que lo hacía. Él dijo, chicos, ustedes tienen que usar esto. Nosotros usamos Reason, claro. Y él un poco se reía de eso y de lo limitado que nos resultaba. Y además a ustedes que eran diseñadores todavía no habían descubierto que había un programa que era como diseño, pero para hacer música. Totalmente. Porque eso fue Ableton. Bueno, también había algo de él y de mucha afinidad que sigue habiendo con él, es que él es arquitecto. Entonces, como esta mentalidad como proyectual. Claro, tenés razón. Sí. ¿Entendés? Nosotros éramos diseñadores y a él súper interesaba nuestro laburo y también le interesaba la música que estábamos haciendo y nos quería como apuntalar un poco. Y me acuerdo que se venía con unas bolsas con sus monitores de 8 al estudio que teníamos nosotros. Imagínate las ganas que tenía de que nosotros aprendiéramos. Un amor. ¿Y ustedes lo habían escuchado? ¿Vos ibas a la fiesta del Urban Groove en los 90? Sí, alguna vez los escuché, claro. Claro, y los conocí, lo conocimos a Jason más cerca del 2002 o 2003. Claro. Pero todo eso, como te digo, fue esos primeros años del 2000 fueron de una evolución muy rápida entre softwares y cosas, tanto de música como animación, de diseño, todo eso era todo el tiempo, era novedad. ¿Y cómo fue tu relación con la cultura club en Argentina de los 90? Porque vos sos un poquito más grande que yo, tuviste la posibilidad de, no sé, yo igual, gracias a mi hermano, tuve la posibilidad de algo, pero no podía ir a las raves, por ejemplo. ¿Cómo sentís que te influenció esa versión argentina electrónica noventera? ¿Pensaste en eso alguna vez? Sí, ¿Es la primera obvio. No, obviamente pensé y siempre recuerdo y recordamos con amigos de mi generación. Yo creo que me empecé a acercar como a las discotecas y al mundo más clubber y de noche, como en el 98, algo así, y creo que íbamos a Clubland y también he llegado a ir a algunas de las raves del Clubland en el templo. Claro, por supuesto. Acá le dicen el templo a Berjan. Bueno, I know. Yo entré con 16 años a Clubland. Bien, bueno, yo te diría que coleccionaba los flyers cuando estaba en secundario, pero no podía ir ni en pedo, era re pendejo. No, total. Y apenas pude, tipo... Yo también, yo tenía mucha cara de pendejo y solía tener temas ahí en la puerta, no tenía ni barba, nada, era un bajón. Pero fue por ahí. Y de todos modos creo que, haciendo memoria, creo que los primeros acercamientos a grandes fiestas los tuve más en Brasil, a fin de los 90, y fue un poco entre Brasil y fiestas en lugares naturales y Clubland, digamos. Y bueno, las raves de Parque Sarmiento. A ver, creo que en ese momento era lo que había. Las raves de Parque Sarmiento, son las raves clásicas de esa época que tocaba DJ Dero, ¿no? Sí, bueno, tocaban varios, no era mi música. Ya desde ese momento realmente eso no me gustaba. Entiendo. Quizás al principio sí me enganché más con fin de los 90, con lo que eran los Global Undergrounds, de tipo Nick Warren o Steve Lawler. Bueno, Hernán Cataño. Hacían fiestas de Global Underground. Bueno, no te digo Pachá, era más Clubland en ese momento. Pero ese fue como me encantaban esas fiestas. Total. Era un progressive house, más inglés. Súper. Pero digo, esta otra manifestación... Más percusivo, más tribal también por momentos. Claro, entiendo. Quizás no tan progressive, que era lo que no me llevaba tanto. Pero fue hermosa, una época hermosa. Como de descubrimiento de mil cosas para un montón de gente. Y después viviste como esa etapa de...
música post-rap, que es el techno minimal, o Música de baile toda chiquitita, de nerds, de diseñadores que hacen música electrónica. La vivimos juntos, Pablo. La vivimos juntos. Yo en algún momento sí, compartí con vos sudando en Cocoliche. Sí. Sí. Totalmente. Cocoliche es un club que originariamente los dueños eran también parte de esta escena de la Urban Group, Totalmente. de esta escena como nuestra versión porteña o nacional de la rave noventera, era en gran parte ellos eran representantes, ¿no? Total. Pero bueno, después durante muchos años era el lugar, digamos, ¿no? Como... Sí, y yo creo que ya hablé en el podcast un par de veces sobre lo que significó lograr poder empezar a tocar con computadoras en Cocoliche. Uh-huh. Es decir, fue un gran quiebre, me parece. Fue muy difícil, porque claro, significaba adoptar un poco salirse de ese tradicionalismo, ¿entendés? Sí, del vinilo. Había que ganarse la confianza de los organizadores, bookers, dueños de clubes, podemos hacer algo bueno, potente con estas herramientas. Pero al principio sí fue duro. Imagínate, nosotros creo que la primera vez que tocamos, esta que te digo bueno, en Ruth Ben Sakar, CPUs y monitores 2001. de tubo y 2002, 2001. Y el debut de Fase en ese momento creo que fue en 2001 en Buenos Aires News, donde ahora es Crowbar. Y claro, era CPU, imagínate, nos veían... ¿Cómo se llama ese lugar? Esa zona? Los Arcos. Los Arcos. Claro, donde está ahora Crowbar era Buenos Aires News y ahí debutamos con Fase, sí. con máquinas. ¿Te imaginas cómo nos veían? Unos boludos, unos CPU y monitores. Acá en esa época era por suerte no eran ámbar, porque ya hubiera sido mucho. Acá en esa época se veía cool. Ahora no sé qué onda. ¿Siguen tocando con compus? ¿Ahora con Nosotros sí, con una sola compu. Pero tienen más máquinas. Tenemos más porque máquinas, ahora no sí. es tanto la onda tipo compu controlador y listo. No, tenemos compu, controlador, máquina de ritmo, sintes. Al mismo tiempo intentamos mantenerlo simple. Y también un aprendizaje con los años, ¿no? Como lo importante es la música siempre. Lo único importante es la música y lo que puedes transmitir. Yo casi dogmáticamente hice live toda la vida. No tengo ni siquiera bandejas para escuchar mis propios discos. Sin embargo, respeto por igual a alguien que me transmite algo, sea con unos pendrives o con live. Digo, para no ponerme tan estricto, porque muchas veces también con Fase nos pasaba que a mayor cantidad de cosas que querés controlar, menos percepción y legibilidad de la pista, ponele, podés tener. Si es una cosa tan para adentro, siento que perdés como la comunicación. Entonces creo que hoy por hoy intentamos mantenerlo simple para poder disfrutar, porque transmitir que lo estás disfrutando también es tan importante como muchas otras cosas. Y con respecto a esta cosa circular, de hacer música, tocar la guitarra, pero pintar, hacer diseño, pero hacer música, esta cosa particular de tocar en vivo en un club, la música de baile no es lo mismo que otro tipo de música. Para mí, una de las cosas interesantes de artistas como vos, por más que hoy muchos artistas son multimediales o multidisciplinarios, realmente en tu caso hay una articulación muy temprana, digamos, de todas esas cosas, que se ve con bastante armonía conceptual y estética, hasta llegar a lo que estás haciendo ahora o lo hace un tiempo, que ya es directamente en relación con pintura formal, digamos, o tradicional. Sí. Y me pregunto, porque son diferentes concepciones de cómo abordar, digamos, una pista de baile. Y una obra. Y un cuadro. Sí, no. Creo que en realidad como la convivencia sana y esta retroalimentación de ambas disciplinas se da natural porque los conceptos generativos son los mismos. Es decir, los conceptos de lleno, vacío, descanso, textura, sonido, paleta, identidad, lenguaje. Es lo mismo en la música que existe. Un lenguaje, una paleta, climas, momentos, tensiones, respiros. En la pintura. Composición. Composición. Entonces,
lo interesante que yo veo, hoy lo veo más fácil mirando para atrás, digamos, es que lo bueno es que pude estar como en consonancia en la época que hablamos, en los 2002, 2005, 2007, 10, minimal techno. Mi pintura, mi arte era mucho más minimal techno. Es decir, estaba mucho más interesado por el sonido, por el blip, por el glitch, idem en lo visual. También incorporaba elementos de estas nuevas, por ejemplo, los controladores MIDI como objetos o personajes de la obra. Y hoy por hoy, claro, un cables, cinte, un teclado, no es novedoso. No es novedoso, pero para mí en ese momento tener en mi casa enchufado algo que podía... Un teclado con perillitas. Claro, era como, wow, mirá lo que puedo hacer. Y creo que con el tiempo, digamos, Kermés ahora es como un volver a los orígenes, a la instrumentación, a la guitarra, que la tuve relegada un montón de años. Y también va en consonancia con la pintura. Yo de chico pintaba y dibujaba realismo, ¿entendés? Era como figurativo. Entonces, siempre intenté como que pero vayan... ¿No tuviste educación formal en pintura? ¿O tuviste en la universidad algún taller habrás tenido? No, nunca. Siempre desde mi familia hubo como que el pibe no estudie nada vinculado al arte para no sugestionarlo. Así que te diría que fue más, no sé, más bien la carrera de diseño gráfico en realidad lo que hizo fue un poquito atarme las manos. Yo me acuerdo que llegué y, viste, soy el pibe que hace dibujitos. Bueno, acá dibujitos no vas a hacer. Entiendo. ¿Entendés? Es como, toda esta zona de confort... Al final terminó causando que vos hagas más de eso de tu vida. Sí, pero 10 años después, 15. Entiendo, sí. Pero estuvo buenísima esa vuelta, porque yo aprendí a sintetizar, a comunicar conceptos como la pregnancia, la síntesis. En diseño estudié a hacer un logo. Pero eso también te puede ayudar, desde lo sonoro a en vez de tener 400 canales en un proyecto, tener 12 y ser sintético y que mucho. Cada cosa, cada frecuencia ocupe lo que tiene que ocupar. No, obvio, pero bueno, para mí también fue re difícil llegar como diciendo, bueno, acá yo tengo cierta capacidad para dibujar y de repente acá no me dejan usar esto. Y fue toda una vuelta. Idem la guitarra, al principio del 2000, que hacíamos techno a 132 BPM, te imaginas la guitarra, yo casi que la vendo. Y hoy agradezco que Kermés, viste, es un proyecto donde intentamos volcar todas las cosas que nos apasionan, sin prejuicio y buscando siempre como una cosa fresca. Y bueno, y de nuevo, el parangón es con la pintura, que es como, bueno, volver a investigar sobre cosas más formales o de realismo, de pintura más clásica, no sé. En esa época estaba Karaoke Calc, nosotros lo tuvimos a Thorsten Lutz, que es el dueño. Estaban justamente ahí en la vanguardia tratando de generar esa mezcla entre música electrónica, cultura club y post-rock, digamos. Incorporar esas guitarras a la música. Bueno, para mí yo en los 90 sigo escuchando mucho y amo a Sumo. Y Luca decía... Sumo, cuando ya me había ido a Argentina, imagínate. Claro, bueno, está bueno igual como desde el zoom out. Pero Luca decía como nos vamos volviendo tecno, ¿no? Y yo siempre pienso que si Luca no hubiera muerto, su dirección artística hubiera sido hacia ahí. Hacia el tecno, incluso muchos discos con las primeras programaciones de máquinas, de Rolands, como fines de los 80, 90, y creo que ahí es donde escuché las primeras secuencias y donde vislumbraba que la música iba a tener otras vertientes a raíz del surgimiento de un montón de tecnologías. Obvio, sobre todo sabiendo que los géneros de música electrónica bailable que surgieron de la misma música DAW, hecha con las mismas máquinas que que compró Luca vendiendo su departamento, mudándose a Argentina. O sea, es una historia legendaria. Hermosa, historia hermosa. Es muy probable que eso hubiera evolucionado a algo más electrónico en ese sentido. Para mí sí, o por lo menos quiero creer eso, ¿no? Como que Sumo hubiera sido punta de lanza de eso, como decís vos, de un post-rock que empieza a agarrar matices y cosas de otro género nuevo. Para mí, Mañana en el Abasto, por ejemplo, es un tema electrónico. Total, bueno.
club, o sea. Total, bueno, el beat es absolutamente una secuencia. Cómo usar el reverb, el delay, la espacialidad en la... Total. Hay mucho de eso. Bueno, el indio, por más que es otro tipo de música quizás, pero como solista terminó incorporando también elementos electrónicos. Mucho, y te diría que el fin de Los Redondos también. También. Yo, de hecho, en esa época, ya que hablábamos antes de los 90s y el antagonismo y esta cosa como de tribu, yo era súper de Los Redondos. Y los fui a ver a todos lados y viajé por todos lados para escucharlos. Y me resulta interesante cómo hoy por hoy, por ejemplo, una vez que terminó la carrera de Los Redondos y el indio hizo su carrera y Sky Bailinson hizo la suya, yo me interesé mucho más por la música de Gustavo Cerati. ¿Me entendés? Como que algo que casi que no te era permitido en los 90. También tenías que pertenecer a un bando, como decías antes. Totalmente, tenías que pertenecer a un bando. Por eso festejo hoy la apertura de las nuevas generaciones. O Soda Stereo. Exacto. Yo en ese momento, Los Redondos o Soda Stereo era Los Redondos. Pero cuando Los Redondos se terminaron, tuve como un descubrimiento de, te diría, Gustavo Cerati, artista, compositor, letrista, guitarrista, a quien amo, ¿viste? Entonces es como, mirá qué loco, todos estos años como una cuestión casi cultural y prohibitivo de escuchar eso. Más allá de que sigo sosteniendo, me gustan obviamente muchísimo más Los Redondos que Soda Stereo no he escuchado. No te sentís tan identificado. En absoluto. Los Redondos representan más como la cultura popular argentina y Soda Stereo para los argentinos, digo. Sí. Porque para el resto de Latinoamérica es diferente. Pero para los argentinos ahí hay una grieta. Igual es interesante porque coincido 100% de esta cosa popular de Los Redondos. Sin embargo, también había algo contradictorio, que era como que desde la letra y la poesía, por así decirlo, eran bastante crípticos e inaccesibles. Entonces había como una interpretación popular. Estudiantes de cine. Claro, sí, totalmente. Artistas platenses que hacían serigrafía. Creo que fue un fenómeno, más allá de musical, cultural muy fuerte. No, el indio, no sé si el hermano estudiante de cine, creo que él estudió filosofía y letras. Estudió filosofía y letras, ¿no? Grandes notas y artículos ha escrito, muy interesantes, como análisis así culturales y geopolíticos y demás muy buenos. Pero a lo que voy es que más allá de la música, creo que fue un fenómeno cultural del que yo aprendí mucho, que tiene que ver con, de nuevo esta palabra, la autogestión. Que es algo que también, viniendo a Berlín, retomé. Como esta cosa de... ¿Cuándo empezaste a venir a Berlín? 2005. 2005 fue el primer año. A mí, creo que Berlín lo más importante es que me dio escuela de todo. De todo. Primero musical, artística, de comunicación, de ir por la calle y ver los afiches de bandas y decir, bueno, que el nivel de diseño, de tipografía, de todo estaba absolutamente cuidado, y todo lo que en Argentina a veces se bastardea y se transforma o se va al mundo del entretenimiento, acá se acerca mucho más al mundo de la cultura. Es decir, en Argentina muchas cosas se van, el mundo de la noche, el club, rosa o se va mucho hacia lo que es el entretenimiento. Y acá hay una cultura tan auténtica, tan del folk, del techno acá, ¿no? En Berlín sobre todo. En Berlín sobre todo es difícil no aceptar que por la historia vanguardista que tiene y por cómo tuvo tantos niveles de vanguardia, digamos, porque eran sectores adentro de una sociedad dividida. De no incorporar, de no aceptar eso como parte de la cultura. Nosotros tenemos otra historia, digamos, de divisiones que es diferente. Que hace que vos vayas a un club en Argentina y en un 180 que haces con la mirada, viste 30 marcas, ¿sí? En neones. Sí. Y acá es como una cultura de la austeridad y de enfocarse. Acá aprendí que la gente va a bailar. Va a bailar exclusivamente. Como un derecho cívico. Sí, pero con un compromiso con la persona que está tocando, con la mirada direccionada, ¿entendés? No pasa en Argentina polémico. No, lo que quiero decir es que en Argentina yo noto históricamente una dispersión energética en una pista. Hay como muchos intereses.
Y la cultura de hablar, de charlar, de socializar, de voy a la barra, voy acá, voy allá, y una pista que se mueve y una energía que se disgrega. Acá siento que es una cosa mucho más, todos venimos a lo mismo. Por lo menos fue lo que más me pegó en esos años cuando empecé a venir de, wow, cómo se respeta esta cultura y cómo lo ven como una cultura y no como un entretenimiento. No en todos lados, obviamente. Acá tenés, lo que pasa es que en Argentina o en Buenos Aires parece como que hay solo esa polarización. No, tampoco quiero que suene que en Argentina no sucede esto del compromiso de la audiencia. Pero está como más polarizado lo que tiene que ver con la cultura club de música electrónica. Y se tiende a como mainstreamear todo en Argentina. Digo, bueno, si hay un éxito por acá, vamos todos por acá. Entiendo. Por eso creo que fue tan interesante esos años de Cocoliche y esta cosa un poco contracultural. El club de tecno mítico del que hablábamos antes. Totalmente. Bueno, pero a mí me parece que simplemente porque es otra cultura y otra historia. Y hay algo que diferencia a los países industrializados de los que no lo son, que es que tienen otra relación con la tecnología, tienen otra relación con las nuevas vanguardias, producto de los nuevos descubrimientos, experimentan esos cambios antes y diferente. Y eso me parece que es un interesante pie para hablar un poco en tu obra, ahora ya el tema pictórico y demás, por más de que ya leí que vos decís que tu lenguaje tiene que ver con esta experimentación con los elementos y las técnicas, igualmente es innegable que hay ahí un diálogo con simbología, iconografía vanguardista, digamos, de la historia del arte, pero de la historia del arte argentino en particular, o porteño, y de la historia de la Argentina también. Por más de que tu obra no se dedique a enunciar quizás tan literalmente esas relaciones, igualmente existen. Y creo que el tema de la industrialización o la relación frustrada con la industrialización que tenemos en Argentina, a diferencia de países como en Alemania, genera sociedades diferentes. La diferencia entre el centro y la periferia, ¿no? Absolutamente, sí. Hay muchos fabriquitas echando humo en tus pinturas. Total. A eso me quería referir. Total. Por ahí a veces algo que suelo aclarar es que también hago como una interpretación como de metáfora o de alegoría. Quizás a veces no estoy hablando directamente de trabajadores. Más allá de que mi obra, yo tengo una gran fascinación y respeto por los y las trabajadoras. Digamos, como el hacer. De nuevo, para mí todo es hacer. Todo esto de lo que venimos hablando hace rato tiene que ver con hacer, con decir, me apasiona esto y lo hago. Esa apropiación de los elementos, por ejemplo, de pintura rusa, del tema del proletarista. A veces digo que hago neoconstructivismo rioplatense o algo así. Me encanta. Creo que es adecuado. Por ubicarlo, ¿no? O situarlo, pero sí, claro, creo mucho en el trabajo de las manos, pero a veces las manos son una metáfora. Digo, cuando te sentás a producir música, no es que estás con un cincel y una masa, pero sí hay algo de la dedicación, del esfuerzo que yo valoro y que intento reivindicar a partir de cierto avance de la sociedad hacia una cosa mucho más individualista. Por eso siempre me moví en ámbitos y me desarrollé de manera colectiva. Yo me formé en la universidad, pero a mí las personas que más me formaron fueron mis amigos, colegas y gente que me crucé en el camino. Entonces creo en el laburo en equipo. Entonces muchas veces como desde lo visual hay como una cosa fabril y demás, pero también yo interpreto y uso la fábrica como una metáfora de la cabeza, ¿no? De la mente y de la producción de ideas. A veces siempre hago el chiste como que no es que a mí la UOCRA me tire un centro. Entiendo. Digamos, es como que uso obreros, pero también para contar que para ser un artista plástico también tenés que ser un obrero, para ser un músico también tenés que ser un obrero, y para todo lo que quieras hacer y desarrollar requiere un gran esfuerzo. Y quizás la metáfora es que yo uso es eso. Sí. Es una tradición en la Argentina
y sobre todo en el arte contemporáneo, creo, trabajar sobre la relación de la identidad nacional con la identidad del ser obrero, ¿no es cierto? Hay todo Totalmente. ahí una coyuntura que también desde la perspectiva de la historia del arte en Argentina tiene mucho para decir. Y también creo que también es como una cita para mí o un lugar de donde me paro para decir, es clave la conciencia de clase. Es decir, es algo que a mí me importa mucho y creo que toda mi vida ha estado como en el mix entre haber tenido la suerte de ser de una familia de clase media con posibilidades, haber estudiado en un muy buen colegio que me dio un montón de herramientas, pero al mismo tiempo mi curiosidad natural de vincularme con un montón de gente sin esas posibilidades y poder encontrar un lugar de comodidad social en el que vos te podés sentir a gusto en un extremo y en el otro. Y creo que eso es algo que yo por lo menos valoro mucho, no solo en las personas, sino en los artistas, digamos, no una postura política, sino de vuelta, una conciencia de clase, sentirse y agradecer las posibilidades que uno ha tenido e intentar transmitir. Nosotros que tenemos la suerte de venir acá hace yo 17 años, no es que vengo acá y cuando vuelvo allá, yo no vuelvo a ser el mismo de antes. Yo soy una persona que adopta, aprende acá e intenta llevar allá, porque, che, vi algo allá que acá no hay, mínimo te lo cuento, para que sepas que eso, che, allá, ¿sabes cómo es? Es así. Entonces, Entiendo. como de intentar eso, coser esos baches que tenemos como sociedad, sobre todo Claro. en Argentina tan polarizada. Claro, porque justamente en Argentina, para llevar a cabo un proyecto colectivo, eh, digamos, sería una desventaja muy grande si no podés pasar de la grieta. Es decir, si para realizar un proyecto colectivo no podés incluir a una diversidad que represente la diversidad en Argentina, ¿no? Y Total. eso es una polaridad bastante grande. Entonces, cuando uno habla sobre el tema de la relación con la industrialización, de la imagen del trabajador, según lo que cada argentino mire sobre esas imágenes, te va a devolver más o menos de qué espectro del... pero por eso siempre es un desafío extra, quizás en la Argentina tan polarizada, poder hacer cosas que hablen sobre la cultura, sobre la historia, sobre el ser argentino, sin que estén tan sesgadas por esta diatriba binaria un poco sonsa para algunos. Casi ya. futbolística, sí. Claro, Sí, muy sí, argentina. sí. Cuasi Lamentablemente. de paravalancha, sí, totalmente, totalmente. Sí, yo creo que lo busco desde un lugar de eso, de reivindicación. Estamos viendo, para los que están viendo la versión Bueno, para los que están viendo la versión sin video, comento, estamos viendo acá un poco un popurrí de cosas tuyas que tienen que ver con gráficas de tu proyecto Kermés, con GURTS, muralismo, que muestra un poco esto del el trabajador y la masa. Hay un poco como una estética que aúna todo, tu proyecto musical, el tema esta de la referencia de lo simbólico, la estética muralista, el diseño, incluso cosas que tienen que ver con lo aborigenista, Total. que es Hay unas esculturas prenacional ahí. en realidad. Absolutamente, sí, casi de pueblo originario. Sí, total. ¿Y cuándo empezaste a incorporar esos elementos pre-argentinos, digamos? Y mirá, hace un par de años ya, a raíz de que también siempre me interesó como la cultura tribal real, ¿no? De nuestros pueblos, de nuestros verdaderos orígenes, ¿no? Porque todo el tiempo a veces como que nos olvidamos y la línea del tiempo la remontamos solo a la conquista, y como si... Pero, Claro. pero creo que pasa un poco por ahí. También intentando como saltear líneas de tiempo, conviven, viste, trabajadores y quizás aborígenes. Creo que somos todo eso. Y visto a simple vista parece que hay muchos elementos con una gran carga simbólica, sígnica para los argentinos. Y por otro lado también, como te decía antes, viene
creo que en consonancia con la música, que también estoy produciendo hace 7 años con Kermés, con Gurtz, que tiene que ver con una búsqueda más de orígenes, no solo de nuestra propia tierra, país, nación, lo que sea, como lo quieras llamar, sino de nuestros propios intereses, de lo que hemos absorbido de chicos. Porque Kermés ya no es como la música que hacías en Fase, sino que incorpora los elementos aborigenistas. Sí, tampoco lo quisimos llevar a un plano muy folclórico para no entrar... No se identifican como tecnocumbia, digamos. No, en absoluto, la verdad que no. Porque están los que sí lo hacen. Totalmente. A ver, siento que al mundo como el house orgánico, por decirlo de alguna manera, hemos llegado de lugares muy distintos. Gurtz y yo hemos llegado del techno, el house, el minimal techno y una cosa mucho más nerd y de diseño sonoro que de una cosa lejos de una cosa folclórica o de cumbia. Sin embargo, tanto él como yo, de chicos, hemos escuchado muchísimo folclore y artistas argentinos que admiramos un montón. Entonces creo que, se ha llegado a ese punto desde muchos lugares. Pero no, es completamente distinto, digamos. Además creo que hay algo como de que hemos ido bajando un BPM por año de vida o algo así. El cálculo que yo estimo. Pensé que es la música. No, porque era todo para arriba el BPM. No, al revés, no. Okay. Creo que yo empecé tocando con Fase en 132 BPM y hoy estamos arrancando los sets en 106, 107. Quiere decir que... ¡Amo! Sí, vamos hasta 116. Glitch Hop BPM. Sí, me gusta. Ponele. Pero eso es un tema de rodillas y lesiones, ¿viste? Como que ya nuestras caderas no nos permiten tanto desempeño, pero va por ahí. No se nota, voy a decir. Yo te veo igual, voy a decir algo muy argentino, estás igual. Es un buen piropo que agradezco mucho, amiga. ¿Y cómo ves que evoluciona todo en el sentido de las temáticas que vos trabajás en tu obra? Son temáticas que, por lo que estamos hablando y viendo ahora, son de una gran importancia desde el comienzo de nuestra historia. Por ejemplo, como país, si lo querés ver desde ese lado, la relación conflictiva con la industrialización, el tema de cómo incorporar lo aboriginista o lo pre-argentino como parte de un todo cultural. Tu generación, que ya pudieron de alguna manera articular todas esas cosas y tener una visión propia sobre eso. ¿Tenés un sentimiento general, optimista o pesimista, de cómo se desenvuelve todo esto? Suelo ser optimista, pero también soy bastante realista, lo cual es un poco antagónico. No sé, es una pregunta difícil. Pero nada, de nuevo, yo creo que mi visión, o por lo menos lo que intento transmitir, es una cosa de reivindicación y desde lo genuino. Como desde el poder aceptar objetivamente que nuestra sociedad, con sus cosas buenas y sus cosas malas, se ha construido de una manera colectiva. Quizás es eso un poco lo que intento transmitir. Sobre todo eso, ¿no? Como siempre privilegiar y darle importancia al laburo en equipo. De nuevo, ese equipo, ese grupo de trabajadores como unidad más pequeña de un grupo humano, de una sociedad, como siempre... El valor del hacer. El valor del hacer. El compromiso con el conjunto. Y de la interacción entre personas, porque al final somos seres que necesitamos vincularnos, y entonces también voy viendo, ¿no? cómo la sociedad evoluciona hacia un lado tan individualista, y bueno, quizás lo que intento es, a mi manera, con mis herramientas, bien o mal, decir, por lo menos yo, para mí es siempre en equipo. Las cosas se hacen en equipo, se hacen mejor.
Me encanta. Gracias, Pedro, por venir hoy. Uno de los días más calurosos del año. Total. Los que llegaron acá se van a enterar porque estuvimos transpirando Sí, todo el sí. episodio. Hay muchas cosas más que podemos hablar. La dejamos para la próxima que vengas Eso. a Berlín. Pero la verdad es que fue un gusto. Nos la debíamos. Y Gracias. vamos a dejar en la descripción links para todos tus proyectos de música, tus páginas de tus redes sociales, etcétera, y lo que vos quieras. Te agradezco otra vez por venir y a todos por escuchar. Dale, muchas Hasta gracias. la próxima. Chao. High five. Yes. Si disfrutaron de este episodio, siéntanse libres de dejar un like y subscribe debajo del video. Si quieren ver más, cliquen aquí y no se olviden de seguir al canal.